Necesitamos una foto. O 3 o 4. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch. Hello. What's up? This is still Eddie, live from Barranquilla, Colombia. Today we have a guest. Hello. Hello. Woo. What is your name? Stephanie. So yes, she does speak English, and yes, she is Colombian. So I thought it would be cool to have an interview with someone that speaks English and that's Colombian, that's local, and we're gonna talk about a lot of the stuff that you've been asking about, a lot of the questions you've been wanting me to talk about, and I thought we would talk about that. We are in the mall. What's the name of the mall we're in right now? What's the name of the mall? El centro comercial, ¿cómo se llama? A ver. Creo que no me veo. Oh, sí. Bueno. El Plaza Buenavista. No, mentira, este es el Buenavista 2. Dos, ok, go. Buenavista 1, Buenavista 2 y el Plaza Buenavista. ¿Hay un 3 o no? Sí. ¿En serio? Mal Machista. ¿3? Ok. Buenavista 1, Buenavista 2 y Buenavista 3, que es el Malplaza. Entonces, 4, más o menos. 4. 3. Okay. So there's 3 Buenavista. This is called Buenavista, which means the beautiful view. And that's what it's called. This is the second one, and there's 3 in total. These are malls. These are the most popular, some of the most popular malls in Barranquilla. El centro comercial es la más popular en Barranquilla. Yes. This mall and Viva Mall. Okay. So yeah, it's the most popular. So we're gonna talk about Barranquilla. I have a few questions I want to ask her, and let's just talk about it. But Estelle says, Stephanie, tell me, first of all, what would you like to say about Barranquilla to people, someone that never came? What do you think they should know about Barranquilla? En español. ¿Qué tipo de cosas tú quieres hablar a la gente, a una persona que nunca viene en Barranquilla? ¿Qué es una cosa o 2 o 3 cosas que es bueno que ella o él sabes de Barranquilla? Principalmente los carnavales, carnival. A big party. All city. Toda la ciudad se pinta de colores, la gente tiene muy buena actitud, disfraces, faldas. Muchos extranjeros vienen para acá, muchísimos, de todas las culturas. Vienen chinos, europeos, gringos, de todos lados. So she's saying that basically one of the most popular thing to do and one of the most popular thing about Barranquilla is the Carnival of Barranquilla, where the whole city becomes a party and everyone is dancing and having fun, and people from all over the world, from China, from the United States, from Europe, they all come here to have a good time, to have fun. And when is this happening? When is this happening normally? ¿Cuándo es el carnaval normalmente? Los carnavales cada año tienen una fecha diferente. Okay. Este año fueron en febrero. Desde el 10 y algo de febrero hasta el 20 y algo de febrero. Okay. El sábado comenzaron el sábado 18 de febrero. La primera fiesta es la batalla de flores. Okay. Y es como este carnaval es seguro, peligroso, ¿cómo es? ¿Necesita mucho cuidado? Is it dangerous to go there for someone that's never been to Colombia, or is it safe? Okay. Hay lugares seguros y hay lugares no tan seguros, pero igualito no hay que estar tan confiados porque hay mucha gente que se aprovecha de los extranjeros para arrebatar sus pertenencias. Okay. Entonces, it's more something like, robbing. Es bien, es seguro, pero no hay que estar muy relajados, hay que evitar situaciones incómodas. Entonces, she said it's not dangerous per se, but you still have to be careful because sometimes there can be people trying to
rob phones and stuff like that. So that's one thing that could happen. But besides that, it's pretty safe. Ajá, exacto. O sea, los únicos lugares donde roban son los lugares abiertos, donde las fiestas son abiertas. Por Ok. ejemplo, vas a una calle donde hay muchos establecimientos, cierran esa calle para que todo el mundo disfrute. Bueno, allí te pueden arrebatar tus pertenencias, tu cartera, tu celular, cosas que para ti sean de valor. Okay. En este es seguro, o no sé. En el centro comercial. No, como en la cosa que tú me habló de la calle, como Ajá. no es seguro. Cuando hay fiestas Cuando hay en la fiestas. calle no es seguro porque Ah, ok. hay tanta gente, entonces te pueden Ah, ok. meter la mano en tu bolsillo, Ajá. cosas así. Te lo sacan, te abren acá, no te das cuenta porque hay mucha gente, entonces te están tropezando. Es lo Ah, único ok. que puede ser un poco inseguro, de resto lo demás es súper seguro. Así Ok. lo siento yo. Peligroso es el centro. Oh. El Centro to be continued, by the way. But what she said is that it's safe, but one thing that you have to be careful, and one thing that can be a little bit more dangerous is when you're in a place that's a lot of people and that people are very close together and it's super crowded. Sometimes this is when you can maybe get your phone stolen, or you can maybe get something stolen from your pocket, like your wallet and stuff like that, because you don't really notice it. But besides that, it's pretty safe, but be careful when you're in a place where there's a lot of people. Okay. También, ¿cómo son, por ejemplo, como si un hombre quieres una novia acá? Un hombre mudarse en Barranquilla para siempre y quieres como encontrar una chica buena para una relación seria. ¿Cómo es un buen lugar para esto? ¿Es una buena idea? ¿Cómo son las mujeres acá? Típicamente, en tu opinión. Lo más común, pienso yo, Ajá. que puede ser un punto de encuentro en una discoteca. es bueno. Sí, porque va un extranjero a la discoteca y muchas mujeres solteras en la discoteca conocen algo casual en el centro comercial. Exactamente. So she said that one place that's a good place to do it is when you're going to, for example, when you're going to a party like a club or a bar, and a lot of single girls are gonna go over there to meet new people, and a lot of foreigners are gonna go. So that's a good place to meet someone, and also in the mall, because that's where we met. So in the mall would be also a good place to do that and to meet someone new. ¿Cómo es una mujer típica de Barranquilla? ¿Qué tipo de personalidad tiene? En tu opinión, no sé. Es generalmente, pero, ¿sabes? No puedo generalizar Ok. porque cada mujer es diferente, tiene gustos diferentes y está en momentos diferentes de su ciclo menstrual porque eso influye mucho. So what she said is that there's a lot of different type of women. It's hard to generalize, but there's different type of women. There's different type of time, and there's different type of time in the menstrual cycle of a girl that can change completely the personality of the girl. So you have to. El hombre necesita mucha suerte para encontrar una mujer en el buen tiempo del mes, en el buen tiempo del día, el buen tiempo de la semana y todo eso, ¿eh? Sí. Y ahora, ¿cómo es tu tiempo? ¿Es bueno o malo? Es más... Mi tiempo siempre es bueno. Okay, me gusta. I asked her how does she feel right now? What is the time for her? How is the time for her? And she said, my time is always good. So that's good. That's good. We can't complain. También, okay, la vida acá es costoso, como una comparación con las otras ciudades de Colombia. ¿Es costoso? ¿Barato? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de, como habla de dinero? Como la comida, apartamento, la vida en general. ¿Es costoso? ¿Cómo es, en tu opinión?
Ok, en términos generales, la economía ha cambiado bastante. Ahorita todo está caro en todo el país. Oh, O sea, so she's sí. saying everything is expensive right now in the country, but Pero a lo que voy es que depende de tus ingresos. Por lo menos tú que vienes de afuera, el dólar ahorita está creo que en 5.000 pesos. Entonces te alcanza muchísimo el dinero porque tú traes dinero de afuera, traes dólares. Pero en nuestro caso, yo que soy colombiana, que gano el dinero de acá, una persona que se estaría ganando el mínimo no le alcanza el dinero porque todo es subido mucho de precio. A ti sí te alcanza, pero a mí no. Es por el poder adquisitivo. okay. So what she said is that like right now the situation is different from before. La situación es diferente. Antes no estaba. No, antes todo estaba más fácil Más de poder fácil. adquirir. Ahorita hay muchos cambios en todos los sentidos y es más costoso. Incluso el pasaje acaba de aumentar. pasaje? El pasaje, el boleto del autobús Ah, en serio, es más caro. es más caro. No, sí, habla. Es tu entrevista. Lo que aumentó no es una gran diferencia, es un aumento, digamos, un poco insignificante, pero todos los días hay personas que tienen que tomar autobuses, 2 y 3 autobuses para poder llegar a su destino, entonces allí es donde tú ves el gasto. El pasaje fue aumentado más o menos en agosto-septiembre del año pasado. Sí, Y este año lo acaban de aumentar ahorita, el 1 de marzo, volvió a aumentar. ¿Otra vez? Otra vez. Oh, Dios. Entonces hubo un doble aumento. Claro, tengo entendido que el aumento del año pasado no lo hicieron a principios de año, lo hicieron a final de año, pero igualito las personas se están acostumbrando a pagar cierta cantidad de dinero y ahora toca pagar un poquito más. Y todo está aumentando, o sea, todo está súper costoso, todos los días los precios cambian. Por ejemplo, vas al supermercado, la carne, lo que antes te costaba 13.000 pesos, ya te vale 19.000 pesos la libra de carne. Por ahí puedes deducir los otros precios de los otros productos. Antes, ¿cuándo, Esteban? 13.000 pesos. ¿Ahora? Alrededor de $4. Ajá. Y ahora es. No, alrededor de $3. Y ahora está como a $4. Es La mucho. libra, 500 gramos. Sí. 25. Y estamos tomando en cuenta de que el dólar ha aumentado también, porque antes el dólar estaba a 3.700 y ahora está casi a 5.000 pesos. Todo ha aumentado, todo. So what she's saying is that right now everything became a lot more expensive, especially even like something like as simple as the bus ride that used to be a certain price that now is more expensive. Already something like this, maybe it doesn't look like much, but when you calculate it every day, because people take the bus to go and to come back, so it's twice a day, it adds up to becoming a lot more. It makes a difference in the budget at the end of the month. So, but at the same time, because the dollar is pretty strong, for someone that's coming from outside, he might not see a difference because he's getting money from outside. But someone that lives here and that makes money here, it's a lot more, it's a lot more difficult. But in Barranquilla and other places in Colombia, everything went a little bit higher, but Barranquilla is not more than other places. Barranquilla no es peor, todo el país es lo mismo. La situación a nivel nacional, pero Barranquilla es un muy buen país. De muchas oportunidades, solo que no se le presentan a todas las personas, Colombia en general. Entonces en Barranquilla hay mucha oportunidad para hacer dinero, trabajo, cosas así. Pero no todas las personas tienen la oportunidad de poder captar esos trabajos o esas oportunidades, porque hay mucha competencia. So she's saying that there's a lot of opportunity. She's saying that nevertheless there's a lot of opportunities in Barranquilla to make money and to have a good job and stuff like that. There's a lot of opportunity here compared to other places in Colombia, but a lot of people don't have access to these opportunities or maybe don't know about these opportunities, but Barranquilla is a good place to go and work, especially if you're from Latin America or other countries in Latin America. There's a lot of opportunities here. Pero, ¿por qué hay gente que no sabe de esta oportunidad? ¿Por qué tú dime que las oportunidades no es para todo el mundo? Porque hay personas que tienen contactos, las relaciones son la base de todo. No estás relacionado, no tienes oportunidad a
valga la redundancia, esas oportunidades que se te están presentando. So she's saying that. Sobre todo pasa con los trabajos. So she's saying that there's a lot of opportunities, but the thing is that it's really a lot based on contacts. So if you know the right people, they can get you the right jobs, they can get you in the right position, and you can get these opportunities. But if you don't know these people, or you don't have a lot of contacts or a lot of friends, it might be hard to get the good jobs and the good opportunities. Okay. Sí, habla. Los servicios también aumentaron. Los servicios públicos, lo que es el ¿Mucho? gas, sí, el gas, el internet, agua, luz. No, Dios. Antes en mi casa pagábamos muy poco dinero, alrededor de 50,000 pesos el año pasado. A principios del año pasado tuvimos un aumento, nosotros, pero ¿por qué estamos pagando más luz si consumimos lo mismo? Resulta que el kilovatio de la luz aumentó de precio y eso hizo que hubiera una gran diferencia. Oh, so she's. Y como todo aumentado, también aumentó el agua. Pues seguimos consumiendo lo mismo, solo que ellos en el recibo del agua se está pagando alcantarillas, que no las hay, porque aquí no hay sistema de alcantarillado, eso no hay. Aquí llueve en la ciudad y todo se inunda, todo colapsa porque no hay alcantarillas. Entonces, ¿por qué te las están cobrando? El aseo, las personas, aseo, la basura. Oh, okay. Ellos también, cobran bastante dinero. Entonces, todas esas, digamos, es pequeños servicios que no los pasan por factura, sino en una sola factura, que es en la del agua. En mi caso, es así. Okay. Por lo menos en mi casa llega ese recibo todo en conjunto. Eso hace que aumente más el pago. Pero yo no entiendo por qué cobran alcantarillado, las alcantarillas por donde se va el agua, el drenaje del agua cuando llueve. Si aquí no hay, en la ciudad no hay. Una que otra. Donde yo vivo no hay. Entonces, todo esto es el agua. Todo como la basura, es un precio. Así es. En mi caso, es junto con el recibo del agua. Okay. En el recibo de la luz te cobran los postes, el mantenimiento de los postes. Porque nosotros tenemos que pagar eso y porque eso no lo paga el Estado. Ok. Como los cartas, o como los postes es la. Los postes de luz de la calle. Eso lo estamos pagando nosotros. La luz de la calle. Sí. No, el mantenimiento de la luz de la calle. Creo yo que no pagamos la luz de la calle. Entonces salió un comunicado oficial de que si tu vecino se está robando la luz, porque eso pasa, eso es a través de un cable que conectan de la luz de la calle a tu casa, se están robando la luz. Que se denuncie la situación, pero muchas personas hacen eso porque su dinero no les alcanza para robarse la luz. Para pagar el recibo de luz. Y por eso es que se roban la luz de la calle. Mucha gente hace eso. Mucha gente hace eso. So she said, mucho. No sé quiénes, pero sí los hay. Sí sé que los hay por los casos que he visto en internet. Okay. Yo no. No, yo vivo en un edificio y yo no puedo hacer eso si no lo hiciera. Es imposible. Okay. Entonces, she said that especially one thing that went up a lot is the prices for all the servicio is basically the lights, water, everything that has to do with like you living in the city, like lights, water, and these type of things, you know? And these prices went up a lot, and it makes a big difference. And it went up so much that some people started stealing the electricity from the lights, the street lights. And they're trying to like figure out who's doing that, because a lot of people are starting to do that these days. And because of that, the prices is going up even more. Porque situación, el precio es más y más alto. Sí, ¿Por qué eso? Sí. Y los arriendos anualmente aumentan. El arriendo, la casa. The rent is going up every year. The rent is going up a lot yearly. ¿Esto es nuevo de como un año? No, lo que pasa es que si tú alquilas un apartamento, un Airbnb, ellos tienen ya su tarifa establecida, pero cuando ya tú alquilas el apartamento mediante un contrato por un tiempo determinado, por ejemplo de 6 meses, el contrato puede ser renovable, pero las condiciones las coloca el dueño del apartamento. Él puede decir,
cada renovación va a haber un aumento. Puede ser, no sé, puede quedarse el precio congelado o por ley lo puedo aumentar, pero el aumento sí va anual, eso sí lo sale en la ley, de creo que es un 12% sobre el valor de la renta. 12%? 12%. Okay, 12%. So she's saying that one thing that going up a lot is the rent, but the thing is that, they can only raise the rent because people usually get a 1-year lease, una contrato para un año, a 1-year lease. And after the lease is up, this is when people start, like sometimes the people that are in charge of the apartment wants to increase the prices. And these days they've been starting to increase the prices as high as like 12% more. This is why maybe you come here in the city or in Colombia in general and you notice maybe the Airbnbs are more expensive than they were before. It's because of the increases that slowly but pretty fast is happening in the city. Okay. Pero la persona, o sea, el inquilino puede negociar con el propietario del apartamento, mira, si puedo pagártelo, no puedo pagártelo. Entonces hay propietarios que no les conviene tener el inmueble vacío, el apartamento vacío, porque hay muchos apartamentos que están vacíos. Entonces la persona, para no quedarse sin percibir esa cantidad de dinero, dice, ok, está bien, yo te lo dejo a ese mismo precio. ¿Pero qué me pasó? Okay. So she said that, but the good thing is that sometimes you can reach an agreement with the owner of the place and tell them, you can't afford this, and they might be able to cut you a deal because there's a lot of apartments that are empty these days because of the price increase. So it's not worth it for an owner to have an apartment that's empty and not make any money at all. So they can reach an agreement, but yeah, it's becoming a little bit more pricey here these days. Interesting. Okay. Entonces, una última cosa que tú quieres hablar. Oh, la luz. Eso está bien. El tiempo es muy bueno porque. Okay. So we have less light now. They're trying to kick us out. Tú conoces la luz. Okay. So we have a little bit less light, but we can still wrap it up. Finalmente, un consejo que tú quieres que la persona sabes. Un consejo puede ser como en amor, en seguridad. ¿Cuál que tú quieres? Un consejo para una persona. Uno. Sí. Uno o dos, como tú quieres. Ok, uno es con respecto a la seguridad de acá, es no dar papaya. Eso quiere decir. ¿Sabes el significado de no dar papaya? Claro. Ok, bueno, puedes explicar. She's saying the number one thing that you have to remember is something that I think I might have already told you, but it's the classic no dar papaya, which means don't give papaya, which means don't be a target. Don't make yourself a target. Don't walk around with your phone or with your camera in El Centro. Which is something we're going to do, but we are professional. Estamos profesional en este tipo. Entonces, be safe. Don't do anything crazy and don't be flashy with gold chains, jewelry. ¿Sabes? Como una cadenas, exactamente. aretes, anillos. Remove all that, like especially if you're a foreigner. Si piensan venir, las personas que piensan venir en carnavales, les recomiendo que se traigan las cosas más dañadas que tengan. Zapatos rotos, pantalones rotos, camisas rotas. She gave very good advice. She said, if you're planning on coming here for Carnival, so that's a very good advice. Es un muy buen consejo. If you're planning on coming, we have a visitor. Everyone wants to be in the video. Toda la gente quiere estar en el video. Entonces, she said, if you're planning on... Por mí, porque yo soy la modelo. Exactamente. Eres la estrella, claro. Broma. Creo que tú eres la nueva dueño de mi canal. I think she's the new boss of my YouTube channel. Pronto la gente me pregunta, ¿por qué no tienes una YouTube channel? Me pregunta a verte una YouTube channel. Aquí estoy. I said maybe I'll have to open up a YouTube channel just for her, for you to be able to follow her. But we can talk about that. But she said, if you're coming to Carnival, a good trick would be to come here with the most horrible clothes that you have. Like if you have clothes that's ripped, dirty, that you look like you're poor,
like that you look like you have nothing, it's the most safest thing you can do because you're not gonna make yourself a target. So the more flashy you come, the more well dressed you come, the more like you look like you have a lot of money. It's terrible because you're gonna just attract attention. People are gonna know you have money and they're gonna try to take your money, your credit card, your phone. They'll know you have an iPhone. So yeah, be careful with that. Las personas deben de salir con lo necesario, dinero necesario. Y les recomiendo no andar en flip-flops. No. Flip-flops? Cholas, chanclas, Como, sandalias. okay, no? No flip-flops. Porque, no, Crocs. porque, no. porque es como un exagero. Lo mejor es zapatos deportivos con medias, cosa de que puedas introducir el dinero dentro de tus medias, o sea, tus zapatos. Entonces sales sin cartera o sin cosas, sales sin nada. El dinero en En los zapatos. Oh wow, she's giving you very good secrets. Very good. She's giving you very good secrets. Copia del pasaporte, porque también te pueden robar el pasaporte. Okay. Copia del pasaporte. Si te estás quedando en un hotel o algo, con una cadena te puedes amarrar aquí las llaves adentro de tu camisa. Oh. O con una cinta, algo. Y el dinero en los zapatos. O sea, tienes dinero cerca que puedas sacar, pero si llevas más dinero en los zapatos. Y vas seguro y sin nada. Ah, so she said the best thing is if you can have your money. No, don't wear flip-flops. And you don't wear flip-flops. Only leave your house with the minimum amount of money that you need. And if you need a little bit more money, what you do is you don't wear flip-flops because you're gonna put your money in your shoes. Because people will not have access to your shoes. If they try to rob you, they're not gonna ask you what's in your shoes. And if you have keys that you put your keys in a little necklace, not a gold necklace, but a little necklace around your neck under your shirt, so people won't see that neither. So they won't be able to steal these things. Es el mismo consejo para ir al centro. ¿Para qué? Para ir al centro, el mismo consejo. Ah, and she said it's the same advice to go in El Centro. So you already know what we're gonna be doing. Because we will be going to El Centro because you guys want to see it. But yeah, I think that's amazing. That's dope. So I'm gonna put the Instagram on the video. Make sure that you follow her. Make sure you show her some love, and make sure you tell her to open a YouTube channel because she's too good at this. A YouTube channel de Barranquilla. Habla de Barranquilla y las cosas de Barranquilla. So thank you so much for everything. I really appreciate it. And make sure you follow her, make sure you like, make sure you subscribe, and stay tuned. Follow me. Follow, say it again. Follow me. Follow me. This is her Instagram, okay? Follow her.